Buenos días, chicos, espero se encuentren bien. Vamos a ver lo que es la resistencia eléctrica. ¿Cómo vamos a definir la resistencia eléctrica? Básicamente como oposición de los materiales al flujo de los electrones o corriente eléctrica. Todos los materiales, todos presentan cierta oposición, es decir, que no permiten tan libre la corriente eléctrica. Tanto el agua, que es nuestro conductor, como los metales presentan cierta oposición, pero es mucho menor a la que presentan otros materiales como los aislantes. Los materiales aislantes tienen una resistencia muchísimo mayor a el flujo de los electrones. ¿Por qué flujo de los electrones? Recuerden que les dije que nuestro núcleo de nuestro átomo tiene protones y tiene neutrones, y en realidad los que se mueven libremente, que son los que generan la carga eléctrica, es precisamente los electrones. Son esos puntitos que van por fuera de nuestros orbitales. Entonces, ¿qué es la resistencia eléctrica? Es esta oposición de los materiales al flujo de los electrones. Básicamente es eso. ¿Por qué lo tengo que estudiar o por qué tenemos que aprenderlo? Porque hay materiales que son más resistentes, que son nuestros aislantes, o nuestros semiconductores, y hay otros que son mucho menos resistentes, que son los conductores. Presentan menos resistencia a este paso de electrones. Existen varios factores que van a influir en esta resistencia. No nada más es, bueno, ya es madera y ya por eso. No, hay algunos factores que nos van a impedir el paso de nuestros materiales, perdón, de nuestra electricidad. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son estos factores? Ok, vamos a ver. Primer factor, o los factores, vamos a anotarle así, como factores que influyen en la resistencia. Factores que influyen en la resistencia. Es decir, que nos impide el paso libre. ¿Cuáles son los que tenemos? Primer factor. Como primer factor tenemos precisamente la naturaleza del conductor. Naturaleza del conductor. ¿Cuál es esta naturaleza del conductor? ¿O cuáles son los que por la naturaleza, por el hecho de cómo están constituidos o construidos o por qué material son, van a impedir el paso de los electrones? ¿Cuál es? La madera. La madera por naturaleza no va a permitir el paso. La porcelana, vidrio, plásticos, esos son materiales aislantes, es decir, que por su naturaleza son mayor o son más resistentes a la electricidad. Por la longitud. Longitud del conductor. Profe, es que fíjese que yo tengo un cable, o tengo lo que es mi metal, pero después de ciertos metros ya no está igual la electricidad. ¿Por qué? Porque ya no fluye igual, ya tiene mayor resistencia. Por longitud, ¿qué es la longitud? El tamaño, la distancia. Entonces, entre más distancia haya, más tamaño, pues más nos va a costar que pase la electricidad que a un principio. Por eso también uno de nuestros factores que influye, naturaleza del conductor y longitud del conductor. El otro es la temperatura. La temperatura, resulta que se calentó el circuito y ya no pasa la electricidad. ¿Por qué? Porque se fundió. Entonces la temperatura también influye. A mayor temperatura significa que va a haber un momento en el que nuestro conductor se va a sobrecalentar y ya no va a permitir el paso, se funde literalmente. ¿Qué sucede con los focos? Si ustedes ven un foco, tiene adentro un filamento, ¿sí? Tenemos nuestro foquito y adentro de nuestro foquito tenemos algo así, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en cuanto se calienta este filamento, esto que tenemos adentro de nuestro foquito, se funde, alcanzó una temperatura muy alta y eso ya ocasiona
a que ya no prenda, se quema. Por eso uno de nuestros factores de resistencia va a ser nuestra temperatura. Entonces tengo básicamente tres factores, lo que es naturaleza del conductor, madera, plástico, por cómo está hecho. Tengo longitud del conductor, resulta que ya lo tengo muy grande, ya tiene, no sé, unos 10 metros y ya no fluye igual. Entonces ahí voy a tener que hacer algo. Y tengo la temperatura, se calentó mi circuito, se fundió, ya no pasa la electricidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no está este contacto, porque había demasiada temperatura que generó un sobrecalentamiento. La resistencia corresponde a cada material y cada uno va a tener una resistencia específica. Les voy a dar una tabla de resistencia. Cada material aguanta o resiste hasta cierto punto. Por eso se llama resistencia específica. Cada material tiene una especificación de la resistencia que puede llegar a alcanzar. ¿Ok? ¿Puedo borrar? Ahora, a esta resistencia eléctrica también la vamos a encontrar, sobre todo cuando es la resistencia específica del material, como resistibilidad o resistividad. Resistividad. ¿Qué es esta resistividad? Esta resistividad es precisamente el nombre de lo que va a ser nuestra resistencia específica, es decir, de cada uno de los materiales, para no decir, bueno, la resistencia específica de la plata es de 1.06 por 10 a la menos 8. Voy a decir mejor la resistividad, es decir, la resistencia que tiene la plata es de 1.06 por 10 a la menos 8. ¿Qué es esto? Bueno, a medida que nuestra resistividad aumente, disminuye la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Entre más resistente, menos corriente eléctrica va a tener. Por ello vamos a conocer algo que se llama conductividad. ¿Qué es la conductividad? ¿Qué tanto conduce la electricidad nuestro segmento o nuestro material conductor? Por eso es conductividad. Para que nosotros entendamos esto, vamos a poner entonces mi conductividad y lo vamos a manejar con la letra Omicron, me parece. ¿Está? Es algo así, mi letra. Se emplea para especificar la capacidad de material para conducir la corriente. ¿Sí? Esa es mi resistividad. A mayor resistividad, menor conductividad. La conductividad va a ser que tanto lo conduce. La conductividad va a ser igual a, entonces ponemos conductividad igual a lo que va a ser 1. ¿Por qué? Porque es mi material, un alambre, un metal, a eso se refiere con el 1, entre la resistividad de la misma. Es decir, entre mi resistencia. Eso va a ser mi conductividad. Ahora, mi resistibilidad, ¿cómo la voy a marcar? La resistibilidad o mi resistividad va a estar marcada con la letra Rho. Aguas, no se vayan a confundir, esta letra ya la habíamos visto y esta era para saber precisamente lo que era una de mis fórmulas. Se me fue cuál es. Pero aquí lo vamos a manejar como resistividad. Resistividad es Rho. Por lo tanto, si yo paso que 1 entre resistividad, esto va a quedar igual a 1 entre Rho. Es lo mismo, 1 entre resistividad, resistividad es Rho, 1 entre Rho. Así es como la vamos a venir manejando, ¿de acuerdo? Va.
La unidad para que nosotros midamos resistencia va a ser los ohms. Voy a borrar todo esto y lo vamos a marcar a partir de lo que son los ohms. La unidad empleada para medir la resistencia precisamente eléctrica es el ohm, gracias a Georg Siemens Ohm, nuestro físico alemán, por el cual tenemos nosotros lo que va a ser la resistencia. El ohm se escribe así, va a ser igual a la letra Omicron, que es como una herradura. Eso va a ser nuestro ohm, gracias al alemán Georg Siemens Ohm. En 1841 él recibe precisamente una medalla. ¿Por qué? Por haber descubierto o haber estudiado lo que era el famoso ohm. Y un ohm va a ser igual a voltaje entre ampere. ¿Qué es el voltaje? ¿Qué tanto volts, qué tanta corriente pasa entre la intensidad de mi corriente, que es un ampere? ¿De acuerdo? Vale.